Cibersexualidad. Disfruta con seguridad. Hola, estamos nuevamente desde Radio Cux de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Erika y estamos en tu podcast sobre cibersexualidad. En el capítulo pasado estábamos hablando sobre ciberviolencia sexual, pero hoy queremos compartirte que hay leyes y derechos que nos protegen. Pero bueno, muchas veces como no tenemos la información o a veces también por miedo, no nos acercamos a buscar ayuda. Y es que una vez que ya hemos vivido ciberviolencia sexual, pues las preguntas son: ¿qué tenemos que hacer? ¿Con quién acudimos? ¿O cuáles son estas leyes que nos están protegiendo? Hola, soy Natalia y para responder a estas y muchas otras preguntas, hemos entrevistado a una experta en el tema sobre leyes y derechos sexuales y reproductivos que nos protegen de la ciberviolencia sexual. Ella es la doctora Alma Rueda. Es doctora en Ciencias de Enfermería y trabaja en la línea de sexualidad en la Universidad Autónoma de Baja California. Hola Alma, muchas gracias por acompañarnos. Hola a todas, todos y todes, gracias por la invitación. Esperemos que este capítulo sea de tu interés, pero sobre todo que podamos dar respuesta a muchas dudas o inquietudes que a veces tenemos. Entonces, comencemos, pero sin antes olvidar que en este podcast la cibersexualidad se disfruta con seguridad. Muy bien, pues para entrar un poco en contexto sobre el tema, nos gustaría contarles qué ha pasado con Reni en este proceso tan desagradable de la ciberviolencia sexual. Si ustedes recuerdan, en el capítulo pasado, Reni se enteró que su expareja había difundido sus fotos y videos en plataformas digitales. Además de que la presionaba a mandar más contenido erótico a cambio de no mostrarle sus fotos a su familia. Reni, devastada y angustiada por ser expuesta y tener mucho temor de que la información llegara a sus familiares, eliminó todas sus redes sociales y bloqueó de su celular a su expareja. Afortunadamente, la hermana de Reni, al saber lo que había pasado cuando supo su historia, recordó que una amistad muy cercana había vivido algo parecido y comenzó a buscar entre sus recuerdos cómo habían logrado superar esta terrible situación y recordó que había colectivos LGTBIQT+, que asesoraban y acompañaban para hacer esta denuncia, así como también el programa de Sexting Seguro, Prevención para evitar la violencia cibernética hacia las mujeres, que había en el estado, y también sabía que existía la policía cibernética. Enseguida, Reni y su hermana tomaron medidas. Primero, guardaron toda la información que se había compartido: pantallazos del celular, datos de su pareja, nombre, número telefónico, ubicación, personas cercanas, e hicieron una búsqueda de las redes sociales en las cuales podía estar difundida la información y también perfiles del agresor. Después de eso, decidieron acudir con las autoridades. Con la historia de Reni, nos cuenta cómo su experiencia la hizo entrar en pánico e imaginarse lo peor. Pero también podemos ver que hay un pilar muy importante que fue su hermana y fue una fuente de apoyo que le ha enseñado que ella no tuvo la culpa y que las leyes y derechos la protegen. Alma, ¿podrías contarnos un poco más sobre qué son los derechos sexuales y cómo se relacionan con la cibersexualidad? Claro, bueno, primero me gustaría comentar que en México tenemos una forma de gobierno que le llamamos estado de bienestar. Es decir, que el gobierno mexicano es responsable de proteger y asegurar que además de tener derechos humanos, tengamos acceso a ellos. Por ejemplo, todas las personas tenemos derecho a la salud, a la justicia, a la educación, etc. Lo dice la Constitución política. Sin embargo, no todas las personas acceden realmente a ellos o bien accedemos de forma diferente. Dentro de los derechos humanos se encuentran los derechos sexuales, los cuales están normados a nivel internacional y federal.
Generalmente, quienes tienen mayores barreras para acceder a ellos son las personas adolescentes o adultas jóvenes, porque se piensa que por ser menores de edad no pueden ejercerlo sin autorización de una persona adulta, por ejemplo, mamá, papá o la persona que es tutora. Legalmente, las personas de 12 años en adelante pueden presentarse a una institución de salud pública y acceder a métodos de anticoncepción, solicitar información sobre sexualidad. Incluso si una persona de 12 años en adelante fue víctima de violencia sexual y está viviendo un embarazo producto de dicha violación, puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo sin compañía. Tenemos como documento legal que avala estos derechos la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, la cual se compone de 14 derechos, entre los que están decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y sexualidad, manifestar públicamente los afectos, decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y el derecho a que se respete nuestra privacidad y a que se resguarde nuestra información personal. ¿Qué es este último el que nos trae aquí hoy? El sexting es nuestro derecho. La virtualidad se ha convertido en otro espacio más donde socializamos. Compartir fotos o material visual con una persona que confiamos, generalmente nuestras parejas o amistades, no es un crimen. Lo que sí es un crimen, un delito, es cuando esas personas rompen la confidencialidad y privacidad y comparten nuestro material. Incluso en ocasiones, como el de Reni, recurren al chantaje. La ciberviolencia es un crimen y eso nos debe quedar muy claro. Y ahora que mencionas la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, pues a mí me parece importante recordar que esta cartilla está avalada por diversas instituciones dentro de México. Y una de las más importantes es justamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La creación de este documento definitivamente es un gran avance que nos permite a las personas que transitamos por la adolescencia o la juventud podamos tomar decisiones informadas sobre nuestra sexualidad. Además, que es importante resaltar que no solamente son para personas jóvenes y adolescentes, también incluye a todas las personas adultas. Así como lo has dicho, Nati, hemos tenido grandes avances. Pero también existen factores que todavía obstaculizan, como el desconocimiento de ellos, y por eso es importante que empezamos a compartir toda esta información y que llegue cada día más a todos los jóvenes e incluso también adultos. Además de estos derechos, también contamos con leyes que nos protegen ante la ciberviolencia sexual. Claro, quizás ya hemos escuchado hablar sobre Olimpia Coral. Ella fue una joven víctima de ciberviolencia sexual, quien en su momento quiso denunciar esta situación, pero nunca la atendieron, porque resulta ser que no estaba tipificada la ciberviolencia sexual como un delito, por lo que ella, acompañada de diferentes colectivos feministas, luchó para que por fin la violencia digital fuera un delito y se sancionara. Por eso, hoy día, a esta ley se le conoce como la Ley Olimpia. Alma, ¿podrías hablarnos un poco más sobre esta ley? Así es, la Ley Olimpia surge a raíz de la experiencia de ciberviolencia de Olimpia Corral, quien decide emprender una lucha activista para que se incluyera en el Código Penal, en un inicio de Puebla, la difusión no consentida de material íntimo y sexual. Antes esto no existía, se inició en Puebla, pero en la actualidad suman alrededor de 28 estados que han modificado los códigos penales para incluir la violencia digital como una forma de violencia y por ende de menoscabo al derecho humano que tenemos las personas de acceder a la justicia, a la intimidad, a una vida libre de violencia. De acuerdo con la ficha técnica de la Ley Olimpia, las conductas que ameritan una sanción jurídica son videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño.
También incluye exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento, mediante materiales impresos, también puede ser por correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico. Bueno, y dentro de esta ley Olimpia me gustaría saber cuáles son las sanciones que se dictan. La sanción en el caso de Jalisco, desde el 19 de septiembre del 2020, que se modifica el Código Penal, en específico el artículo 176 bis 1 y bis 2, las penas van de 1 a 8 años y multas económicas de 1,000 a 2,000 UMAS, y va a variar dependiendo del estado. Bueno, y entonces si ya he sido víctima de ciberviolencia sexual y ahora decidí que deseo denunciar, ¿cuáles son los pasos? ¿Hay algún tipo de pruebas que yo deba de tener a la mano o qué se debe de hacer? Sobre las evidencias, lo recomendable es tomar capturas de pantalla de la evidencia, URLs, links de la página donde se divulgó la información. Si fue en redes sociales, pedir que se retire la página o el material a través de una denuncia directa al sitio. También se recomienda cambiar las contraseñas de redes sociales, colocar la autenticación en 2 pasos de WhatsApp, eliminar perfiles falsos de las redes. También puedes guardar audios si en esto se evidencia chantaje. Es importante tener redes de apoyo, pueden ser amistades o familia o incluso redes de acompañantes o activistas. Están en todos los estados. Las denuncias pueden ser interpuestas en las fiscalías generales, ministerios públicos. Bueno, también hay investigaciones que nos dicen que desde la adolescencia hay casos de personas víctimas. Entonces, siendo menor de edad, ¿se puede denunciar? ¿Se necesita la compañía de un adulto? ¿Qué nos puedes compartir de esto, Alma? En teoría, no se necesita de la compañía de una persona adulta. Sin embargo, aún se siguen teniendo problemas para que las personas adolescentes o mayores de 12 años puedan acceder al derecho de denuncia sin tutoría. Bueno, y pues ya venimos hablando de denuncias, pero encontramos que en la encuesta Mosiva en 2019 nos dice que solo el 8.6% de las mujeres y 6.7% de los hombres que son víctimas de algún tipo de ciberacoso denuncia ante el Ministerio Público o ante la policía. Buscando, pues no encontramos cifras exactas de una denuncia específicamente para ciberviolencia sexual. Pero pues con todo lo que hemos visto, nosotros consideramos que este es un número muy bajo de denuncias y que con toda seguridad podríamos decir que muchos de estos son de carácter sexual. Entonces pues quisiéramos saber por qué es importante nuestra denuncia, Alma. Bueno, primero que nada, la denuncia es un proceso sumamente difícil. Cuando las personas sufren violencia en casa o de pareja, o en este caso de ciberviolencia, la primera pregunta que te hacen es ¿por qué no denuncias? Para denunciar, en ocasiones debes sentir que la denuncia va a tener implicaciones, entre ellas pues que se hará justicia. El problema en contextos como el mexicano es que es difícil o muy tardado acceder a ella. En el caso de violencias contra las mujeres, por ejemplo, encontramos la revictimización. Las personas que toman la denuncia pueden hacer preguntas fuera del lugar, que pueden hacer sentir a la víctima culpable de lo que está experimentando. Por ejemplo, cuando les preguntan, ¿estás segura que tú no diste tu autorización o tú tienes la culpa por compartir las fotos? Esto no debería pasar, pero pasa. Esa revictimización puede venir de la misma familia y amistades. Y una de las barreras principales para poner una denuncia es creer que no va a servir de nada, que no va a pasar nada. La falta de credibilidad del sistema de justicia, en pocas palabras. Y también la exposición social que acompaña a la denuncia. Yo le digo el acto valiente de denunciar, porque cuando denuncias te expones a la crítica pública. La denuncia es importante porque acceder a la justicia es posible. Aunque a veces es burocrática, vamos sentando el precedente y a través de la denuncia vamos evidenciando que este problema es real. Pero la denuncia es un derecho y una decisión personal. Nadie nos puede obligar a denunciar. Cuando estemos listas, listes, es el momento correcto. Y les invito a ponernos siempre en los zapatos de la persona que es víctima para no juzgar o revictimizar. En todos los casos en los que se ha cometido violencia, debemos ser conscientes de que la persona víctima nunca tuvo la culpa.
sino que más bien sus derechos son los que han sido vulnerados. Y por eso quisiera hacer una última pregunta. Si conozco a una persona víctima de ciberviolencia sexual, ¿cómo podría ayudarla? Alma, ¿podrías también contarnos cómo ha sido desde tu experiencia y conocimiento? Vamos a tener diferentes escenarios. Uno donde la persona pide ayuda o comparte la experiencia que vivió de forma directa con nosotras, nosotros, nosotres. En este caso podemos compartir la información que tenemos sobre los mecanismos de denuncia. Ojo, si esa es su decisión, pero principalmente es acuerpar a esa persona. Y con esto quiero decir apoyarla y decirle primero que nada, que ella no tiene la culpa. No revictimizar es sumamente importante. Si nosotras ponemos en duda lo que la otra persona me compartió, la estaremos revictimizando y tengan por seguro que probablemente no nos volverá a contar algo. Por otro lado, si sabemos que la persona ha sido víctima de ciberviolencia, pero no nos lo ha compartido directamente, nunca debemos encararla o preguntarle sobre la situación. Si ella no nos ha compartido es porque no está lista. Podemos hacer comentarios afirmativos sobre el aprecio y cariño que le tenemos y el apoyo incondicional. Bueno, con este capítulo yo creo que hemos aprendido muchísimo sobre cuáles son nuestros derechos sexuales, cuáles son las leyes que nos protegen ante la ciberviolencia sexual y la importancia de denunciar. Y como lo ha dicho nuestra experta, pues siempre y cuando tú así lo hayas decidido. En Jalisco, uno de los sitios en los que nosotros podemos denunciar, y eso es importante y tomen nota, es importante para que nosotros también podamos guiar a otras personas que en algún momento nos compartan su situación, es la policía cibernética. Las pueden contactar a través de diferentes teléfonos y uno de ellos es el 33 38 37 60 00. O también puedes recibir mayor información a través del correo de policia.cibernética@jalisco.gov.mx. Y bien, como ya hemos visto, recuerda recopilar siempre toda la información posible como capturas de pantalla o links en los que se divulgó tu información, además de hacer un reporte directo al sitio en donde han publicado tu información. También, si deseas conocer más información sobre el tema, puedes entrar a los sitios web del colectivo Luchadoras, el Frente Nacional para la Sororidad y al sitio web denuncia.org. Bueno, es tiempo de despedirnos. Muchísimas gracias, Alma, por toda la información tan importante que nos has dado. Pero antes de irnos, nos gustaría saber si quieres agregar algo más para quienes nos escuchan. Sí, me gustaría reafirmar que el sexting es un derecho sexual y que tenemos derecho de ejercerlo. Es un delito solo cuando la persona a la que le compartimos el material lo difunde sin nuestro permiso. Y ahí estamos hablando de ciberviolencia. Y esa persona puede ser sancionada con años de cárcel. Hasta aquí hemos llegado. Esperemos que este capítulo te haya gustado mucho. No olvides que en este podcast lo puedes compartir con tus amistades, con tu familia o cualquier persona que le interese saber más del tema. Nosotras somos Erika y Natalia y nos despedimos recordándote que en este podcast la cibersexualidad se disfruta con seguridad. Nos vemos.